Bienvenidos una vez más a un video del curso Prácticas Avanzadas en Mediación de Conflictos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de presentar 4 estilos de trabajos de mediadores que ejercían la práctica en diferentes escenarios. Una es Juju Atkinson, desdibujando los límites entre lo que es la mediación y el juicio. Por otro lado, vamos a ver a Jimmy Carter, luego de ser presidente de los Estados Unidos, cómo él utilizaba, ¿verdad?, el poder de la persuasión moral en la mediación internacional. En un estilo de trabajo muy diferente, Joseph Elder utilizaba la pacificación de forma discreta en guerras civiles. Y por otra parte, y muy interesante, Linda Colburn, cuando ella utilizaba la mediación de forma instantánea en un complejo de viviendas públicas en Hawái. Finalmente presentaremos las conclusiones que nos da este texto sobre las realidades de hacer que conversar de resultados. Cuando hablamos de mediación avanzada nos salimos del cajón y utilizamos la mediación en cualquier escenario y hacemos que funcione en cualquier escenario. Y esto se debe a que la mediación, aparte de poder ser un estilo de vida, es una actividad cotidiana. En ese sentido, no hay que ser mediador para tratar de ayudar a la gente a abordar sus diferencias. La mediación es cada vez mayor en la mediación, ¿verdad? Es cada vez mayor el interés de las personas en aprender técnicas y las quieren incorporar en sus diferentes escenarios de trabajo. Estamos teniendo muchas personas que se están capacitando, adiestrando en mediación y no necesariamente es porque aspiran a ser mediadores de la rama judicial, sino porque quieren incorporar esas herramientas en sus diferentes escenarios, ya sea en recursos humanos, ya sea en la parte administrativa, ya sea en la parte de supervisión de personal. Estamos viendo muchas personas interesadas en adquirir herramientas de la mediación. Incluso trabajadores sociales que están trabajando directamente con familia y muchos maestros. Hay quienes utilizan la mediación tan ampliamente que persiguen la paz del mundo. No obstante, tenemos otros que tienen unas metas específicas en mente y utilizan la mediación para alcanzarlas. Y no necesariamente tienen que utilizar o tener un enfoque sistemático para esto. Cuando Atkinson nos habla de desdibujar los límites entre la mediación y el juicio, lo hace porque ha estado en las dos posiciones. Ha sido jueza y también ha sido mediadora y también ha utilizado la mediación en su ejercicio como jueza. Siempre hemos hablado que no usamos diferentes sombreros o a la vez. Si eres juez, eres juez. Si eres árbitro, eres árbitro. Y si eres mediador, eres mediador. En el rol que estemos ejerciendo en el momento, que no mezclamos los roles. Pero ella hace caso omiso a esto. Y ella en su ejercicio de juez utilizaba e implementaba la mediación en su corte. Dice que tiene más poder, pues si las partes no toman una decisión entre ellas, ella va a resolver la situación emitiendo una orden. Me explico. Cuando lees la lectura relacionada a Atkinson, ella expresa que aún en plena corte, en su ejercicio de juez, ella implementaba, hacía como un paréntesis y hacía una mediación. Les daba aún en corte la oportunidad a la gente de que ellos pudiesen decidir entre ellos cómo se iba a solucionar el problema. Y había la cierta presión, ¿verdad? De que estamos en la corte, la cierta presión de que estamos ante la juez. Y esto persuadía a la gente a moverse, a resolver. Pero no obstante, ella todavía tenía la última carta sobre la mesa de que si las partes no resuelven, si esto resultara no mediable porque no participaron o colaboraron entre ellos, ella misma terminaba cerrando ese espacio, oportunidad de mediación, y entonces lo resolvía ella.
emitiendo la orden pertinente. ¿Y cómo lo hacía? Pedía al demandante que explicara por qué está litigando. Luego le pedía al demandado que fijara su posición al respecto. En plena corte ella trataba de separar las emociones del derecho y del proceso y del litigio y de los hechos. También trabajaba luego, ¿verdad?, con que ambos pudieran encontrar soluciones, buscando un cierre propuesto por ellos y que sea de mutuo acuerdo. Ella expresa que buscaba la forma de disipar el acaloramiento que representa estar en la corte y se esforzaba por abrir la comunicación entre las partes. Y esto, cuando lo vemos de esta perspectiva, es bien distante de lo que conocemos como un proceso en la corte, y nos puede sorprender cómo jueces utilicen su corte, utilicen su rol para implementar la mediación. Pero de esto se trata, de ampliar lo que conocemos como la mediación, de utilizar la mediación en todos los escenarios, de hacer mediación avanzada. Y entonces, cuando las personas estaban hablando o expresándose, ella señalaba, destacaba las soluciones que ya estaban emergiendo de ellos mismos y no se daban cuenta. En ese sentido, hago el señalamiento, ¿verdad?, o la aclaración de que ella estaba trabajando como juez en, o su corte trabajaba controversias de menor cuantía, menos grave, o más bien de fácil disposición. Atkinson hacía esto porque ella comprende las limitaciones que los tribunales tienen y realmente quiere, genuinamente quiere ayudar a la gente. Así que en ese sentido ella reconoce que el sistema no es flexible, tampoco proporciona muchas opciones a la gente y ella quiere darle esa flexibilidad y opciones a la gente. Y en su práctica no tuvo señalamientos por estar haciendo algo indebido. De momento mencionaba que, a su juicio, por ser mujer, ella entendía que eso interfería en su estilo de trabajo y su enfoque era más social. También se preocupaba por las relaciones de las personas. Alega en su lectura que los hombres gustan más de autoridad, de tomar decisiones, y se comparaba a ella con sus compañeros jueces. Decía que las mujeres quieren salvar las relaciones, pero los hombres buscan más soluciones. Ella se describe como una persona estimulante, servicial y facilitadora. Para tener más detalle y entendimiento de la práctica de Atkinson en las cortes y cómo utilizaba la mediación, es importante leer la lectura que les he enviado. Ahora bien, pasemos a ver el estilo de Jimmy Carter y cómo él utilizaba la mediación para persuadir. Él, luego de que fue presidente de los Estados Unidos, estuvo trabajando en su fundación y también estuvo haciendo mucha mediación internacional. Y él entendía que la mediación era muy poderosa y utilizando la mediación, él hacía mucha persuasión, pero era desde una perspectiva moral. Veamos su ejemplo. Por haber sido presidente de los Estados Unidos, su fuerza como mediador era su capacidad para atraer la atención pública e internacional hacia las partes que obstruía el camino de lo que es la construcción de la paz. También creía que podía actuar con impunidad. Aquí es que resulta que él, cuando hablamos de mediación internacional, son temas que son de atención pública, de dominio público, de conocimiento público, ya sea en los países que está ocurriendo la situación o porque de alguna manera afecta a otros estados, a otros países. Entonces, ese mismo escenario, ¿no? Él lo que va a trabajar es algo que están los ojos puestos en eso. Las expectativas sobre él son altas porque también tiene esa capacidad de, por haber sido presidente de los Estados Unidos, atrae esa atención. Y esa atención pública sobre ese proceso
Él lo utiliza a favor. Es como una presión, persuasión a que nos tenemos que mover en el discurso, en el diálogo y tendríamos que ir dirigidos hacia explorar alternativas que nos puedan solucionar la situación. Entonces, particularmente con personas o con países, ¿no? que actúan en contra de la paz o que creen que pueden actuar con impunidad, él utiliza mucho ese spot de la atención pública para hacerles ver, para hacerles entender. Es bien interesante porque hay veces que nos pudiéramos plantear que queremos ejercer nuestra práctica en aquellos casos que entendemos podemos manejar, que podemos dominar. Y hay otras cosas que vemos como no posibles encontrarles una solución. Él está trabajando con controversias, conflictos, que han aparentado y aparentan ser irresolubles. Y él usa su figura pública porque es una persona influyente y es política. Así que temas complejos como derechos humanos, el hambre en algunas partes del mundo, la salud, la guerra, él estaba ahí interviniendo, explorando soluciones. Miren esta característica particular que hace Jimmy Carter. Antes de él intervenir, él estudia los perfiles biopsicosociales de las partes, cómo son sus caracteres, eh, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes políticos, cuáles son sus antecedentes familiares, qué les gusta, qué no les gusta, quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, cuáles son sus obligaciones. Él quería tener un perfil, así como cuando analizas y estudias al otro. Mientras más yo te conozca, mejor voy a poderte mover, mejor voy a poder influenciar sobre ti, mejor te voy a poder persuadir. Uso las herramientas que tenga que utilizar, ya sea por tus gustos, por tus caracteres, por tus antecedentes de la familia, porque quiero, conociéndote, moverte. Así que él no trabaja solo, Jimmy Carter no trabaja solo, él tiene un equipo de trabajo que parecerían investigadores del, del servicio secreto y de la CIA. Su equipo de trabajo le produce un expediente con el perfil de cada parte para que él lo estudie antes de tomar acción. Pudiésemos ver que Carter utilizaba un estilo de trabajo o hacía cosas como mediador que nos pone en una posición de cuestionarnos si si falta a la ética del mediador, si puede hacerlo, si no puede hacerlo, si deja de ser mediador cuando hace lo que hace, cómo lo hace. Él persuade a las partes utilizando información personal de las partes, por eso él quiere tener un perfil previamente y estudiarlos. Porque si cuando me trazo este camino y te trato de mover y de momento tenemos un impasse, él no escatima en utilizar información personal para, digamos, moverte. Ni siquiera, esto no se trata de un soborno, esto no se trata de ponerte entre la espada y la pared, esto se trata de, de que entiendas, de que veas lo beneficioso que es para ti y los tuyos, que nos movamos, que logremos acuerdos. Él está dispuesto a abordar emociones difíciles y no sé, y él entiende que no hay que ser psicólogo para esto, pero claro, él tiene una formación y una entereza y una práctica en otros escenarios y, y lo utiliza todo en beneficio de su rol como mediador. Así que si hay que abordar emociones difíciles, él está dispuesto a hacerlo. También él cuenta con un equipo de trabajo, así que en ese equipo de trabajo él puede tener psicólogos que le den las herramientas que él necesite para hacer una mejor función.
Así como nosotros recordamos las diferencias entre la mediación y el litigio para persuadir a que nos tenemos que mover y resolver aquí para no tener que acudir al foro judicial, él les recuerda a las partes las consecuencias a nivel personal y políticas de no negociar. Incluso para él sería como desastroso no lograr acuerdos. Podría incluso poner en riesgo su confianza y relación amistosa o política. Me explico. En algunas ocasiones él está interviniendo con personas, con gente que él ha tenido algún tipo de relación personal o política en el pasado, pues fue presidente de los Estados Unidos. Incluso los pone en un jaque. No lograr negociar, no lograr acuerdos, puede incluso poner en riesgo nuestra relación, nuestra confianza y parecería como estar jugando cartas muy fuertes. A veces nos salimos de lo que conocíamos hasta ahora como mediación. Pero él también utilizaba mucho el resaltar la la buena fe de ambas partes en estar presente y dispuestos para tratar de resolver, para aunque sea dialogarlo. Estos esfuerzos también se daban en unos lugares neutrales. Así que él, digamos, salía de su territorio, Estados Unidos, y se encontraba en un punto neutral que tampoco era el país o los países en controversia. O tal vez quien quita y ese Estados Unidos era el lugar neutral. Él se movía con su equipo de trabajo y siempre utilizaba y reforzaba mucho esto de la buena fe. Y como había interés, había sentido para continuar. Él también usaba el caucus. Si las reuniones conjuntas no le estaban funcionando o no se podían llevar a cabo, él tenía las conversaciones en caucus sin problema y negociaba con ellos vigorosamente. También, siendo un hombre muy directivo, tomaba la iniciativa de redactar propuestas de acuerdos. Él, con su equipo de trabajo, hacía un análisis de la situación, de las complejidades, de los pros y los contras, los llevaba a ellos en ese proceso, pero también les redactaba propuestas de acuerdos para su consideración. La gente no llegaba sola, la gente también llegaba con su equipo de trabajo. Así que estábamos hablando de que el mediador tenía un equipo de trabajo, que la parte A tenía un equipo de trabajo y la parte B tenía un equipo de trabajo. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Estas conversaciones se daban entre los líderes, entre él como mediador, el líder, digamos, de un estado y el líder de otro estado, o de un país y otro país, continentes. Y sus equipos de trabajo, ¿verdad? Podían analizar y darle un sentido o unos pros y unos contras, mejorar, descartar las propuestas que ya él les había redactado por iniciativa. Así que en ese sentido, Carter les pedía comentarios sobre esas propuestas, modificaciones, les daba el tiempo para que cada parte pudiese discutir esas propuestas con su equipo de trabajo. Y ahí venían las modificaciones y venían los comentarios o esto me parece que no va a poder ser, pero con justificaciones, ¿por qué no? Ahí Cartel absorbía toda la información y buscaba siempre la forma de cómo trabajarla y no dejarla ir o perder. Esto de los equipos de trabajo era bien interesante, a mi juicio, porque como cada parte contaba con un equipo de asesores y también el mediador tenía un equipo de trabajo, mientras los líderes estaban reunidos con el mediador, pudiese ser que los equipos de trabajo de cada quien estuviesen reunidos independientemente o se entraban a reunirse cuando los líderes, digamos, estaban en un tranque, en una fase de no negociación. Entonces, estos equipos se reunían entre sí explorando posibilidades dirigidas a presentárselas a sus líderes o tratar de persuadir a sus líderes para poder continuar en ese proceso de negociación.
Uno de los que estaba en el equipo de trabajo de Carter era nada más y nada menos que William Ury, uno de los creadores y teóricos en el campo de la mediación. En uno de los ejemplos que relata la lectura, se llegaron a redactar sobre 23 propuestas de acuerdos de mediación. Así que el mensaje detrás de esto es que cuando la situación está muy complicada y a veces hacemos un borrador y no funciona y de momento lo mejoramos y no funciona y no lo firman y no... Hay situaciones tan complejas que hay ocasiones esta gente redactó sobre 23 acuerdos para que finalmente se pudiera firmar uno, el final. A veces estos espacios o estos recesos implicaban en que cada quien se iba para su lugar, se iba para su país. Así que en ese sentido, el equipo de trabajo de Carter podía estar viajando a estas ciudades, programaban estos encuentros para continuar los diálogos. Probablemente en estos tiempos se haría como por videoconferencia, pero en aquel entonces no era algo novel o útil y se hacía de forma presencial este proceso de negociación y continuidad de los diálogos. De hecho, así como continuaban reuniéndose con las partes, funcionaban como mensajeros de aquella información que pudieran compartir, tal cual hacemos en los caucus. O cuando llevamos a cabo el proceso en caucus porque las partes no se pueden ver o no es beneficioso para las partes o para el proceso que las partes se vean. Ellos también estaban estableciendo agendas y junto a su agenda elaboraban resultados deseados que yo quiero lograr, que yo quiero aspirar con cada punto de la agenda. Apelaban a sus múltiples roles sociales para establecer conexión. Por ejemplo, uno era expresidente, pero también Carter no era solamente expresidente, él también era granjero, él también era padre, él también era esposo, él también era ingeniero, él fue marino, abuelo y una persona religiosa. Así que dentro de sus múltiples roles, ¿cuál podría ser afín a ti? Y ese era el que utilizaba para elaborar ese sentido de empatía, para elaborar en que yo sé lo que se siente, yo he estado en esos zapatos y yo también me preocupo en ese sentido, porque pues, o tengo del expertise en en el tema en el que estamos hablando. Pero fíjense lo que él hacía. Si había una agenda oculta o si había una insinceridad, él amenazaba con interrumpir el proceso y hacerlo público porque estaba claro y les hacía ver, para que estuviesen claros, de que el proceso era de buena fe y era para beneficio de ellos. Pero como todo, hay procesos de negociación en que las partes vienen con agenda oculta. Y si él se daba cuenta que había una agenda oculta o que no estaban cooperando con el proceso, él amenazaba con hacerlo público o lo hacía público. Y eso de alguna manera afectaba la imagen del otro. Y y lo utilizaba como persuasión para continuar en el proceso y para que de verdad si estabas aquí de mala fe, que cambies el enfoque o paralizamos el proceso. Pero con estos espacios de buena fe y de mediación no se juega. Esto un poco me recuerda el estilo de trabajo de Lawrence, el mediador que hacía mediación activista y manejaba o intervenía en disputas públicas. Esa lectura ya la discutimos. Un poco me acuerda su estilo de trabajo. Carter entiende que lo más difícil en estos procesos, cuando él intervenía, era llevar a la gente a la mesa de negociación y lograr ese reconocimiento. Su enfoque era altamente moral, pero también personal. Él sentía la obligación de trabajar en disputas que fuesen intra o internacionales, porque las mismas generan sufrimiento prolongado a
las comunidades involucradas. Así que a pesar de que él quería, ¿verdad?, aportar significativamente en un acuerdo entre estas partes, estamos hablando de que las controversias que él estaba manejando afectaban a múltiples personas y había muchas personas implicadas en si él lograba resolver o no un acuerdo. Él apelaba mucho a la conciencia para que estos líderes, ¿verdad?, hicieran lo correcto y lo justo para sus pueblos. Él reconoce que un mediador internacional debe ser influyente y tener un alto nivel social. Para él la intención o la buena intención no es suficiente. Él ve poco probable lograr ese encuentro, llevarlos a la mesa de negociación y lograr ese reconocimiento si no se es una persona influyente, si no se es una persona conocida internacionalmente también. En su carácter personal y profesional, él estaba muy preocupado por la paz en el mundo y por los derechos humanos. Y pues en ese sentido era esto por la razón en la que él intervenía. Lo impulsaba con, él impulsaba, ¿no?, con mucha fuerza determinados resultados. Él iba con sus propuestas y eran en beneficio, ¿no?, de estas comunidades. Él es un negociador fuerte y obliga a las partes a tratar de acordar y a lograr y logra que acuerden. Así que él, en ese sentido, la persuasión, utilizaba todas las cartas que tuviese que hacer para lograr acuerdos. Que pudiésemos estar mencionando o hablando en el debate de cuánto un mediador puede manipular a la gente o al proceso para que se resuelva algo. Sí, lo hemos hablado antes. Esta persuasión que utilizamos en el proceso de mediación raya en el manipular el proceso, manipular a la gente para beneficio de ellos. Importante, no es para beneficio nuestro o de alguien más fuera del proceso. Y sí, él habla de que esto es desgastante. En su diario, Carter resolvió que no iba a mediar más. Es desgastante. Y es parte de las conclusiones que vamos a trabajar al final de esta presentación. Pero veamos otro estilo de trabajo, el de Joseph Elder. Él es un pacificador y utilizaba la pacificación de forma muy discreta en guerras civiles. Estos son mediadores para mí de grandes ligas. A veces nosotros estamos trabajando con controversias pequeñas en comparación a lo que son las controversias, la complejidad del proceso y de la controversia que esta gente está trabajando. Y no es por restarle mérito o importancia, ¿no?, a las controversias individuales de la gente, a las preocupaciones que tiene la gente. Pero veamos el estilo de Joseph. Él creía que en esto de la pacificación discreta, para ser efectivos, hay que ser invisibles. Es decir, ayudo a la gente sin que tenga yo ningún reconocimiento, sin que la gente sepa que fui yo. Hay que ser invisibles. Era un hombre muy diplomático y su diplomacia ciudadana, no oficial, era una prolongación natural de sus convicciones religiosas y su interés académico o profesional. Él quería proporcionar alivio en las crisis internacionales. Él organizaba seminarios y también auspiciaba conferencias, buscando precisamente introducir la comprensión en la sociedad de lo que es la guerra y cómo la guerra, ¿verdad?, afecta a, a las víctimas. El rol de Joseph no estaba definido en ninguna ley. Él
él hizo su propio estilo de intervención. Él quería ayudar. ¿Cómo funcionaba él? Él primero tomaba conocimiento de la situación y él buscaba establecer contactos con las partes. Les visitaba, quería más información, quería entender. Luego de que él hacía esto, iniciaba unas conversaciones explorando, ¿verdad? Tanteando posibilidades para reunirse, para hablar sobre esto, para mediar. Él exploraba vías, rutas de pacificación. Mira lo que él hacía. Se reunía clandestinamente con líderes de diversos grupos opuestos, pero las partes tienen conocimiento de tales reuniones. El mundo no sabía lo que él estaba haciendo. Sí, las partes. Él hablaba mucho con la gente y él entendía que en el momento en el que él lograba que la gente cambiara sus actitudes, se abría un camino hacia la pacificación. Él improvisaba todo el tiempo, mucho, pues él reconocía que nunca sabes a ciencia cierta cuáles son las posibles oportunidades o dificultades. Así que él estaba muy alerta en esa improvisación para poder reconocer cuando se abría una puerta. Él intervenía y actuaba de esta manera porque había un reconocimiento de la incapacidad de los gobiernos para hacer esta gestión cuando los propios gobiernos son la parte del conflicto. Y perseguía poner fin a las luchas, pero también salvar vidas. En ese sentido, resaltar, ser invisibles, hacer lo que tengamos que hacer, improvisar, velar por el bien de los demás. Ha sido un estilo que él utilizaba y utilizaba mucho los acercamientos desde una perspectiva en los viajes religiosos que él hacía. Pero veamos ahora otro ejemplo de usar la mediación en condiciones extremas y, y bien diferente a lo que habíamos hablado hasta ahora. Linda hizo de la mediación una herramienta de trabajo, pero aquí no es que las partes van a ti y solicitan el proceso. Estamos hablando de gente que interviene sin que los llamen. Hacen su camino para mediar. Y ella utilizaba la mediación instantánea en un complejo de vivienda pública en Hawái. Ella reconoce que lo que la mayoría de los mediadores hace puede ser realmente estructurado, formal, un poco inflexible si te dejas llevar por la regulación, las reglas del proceso. Pero ella no lo hace así. La población con la que ella trabaja no es así. Y no se trata de que tengamos una mediación elaborada, definida, de forma rígida para que el mediador y las partes se adapten a la mediación, sino que hay que hacer la mediación tan flexible como para que la podamos adaptar, para que nosotros nos podamos adaptar a la necesidad de la gente, de las partes. Ella indica que los mediadores no tienen que trabajar mucho para lo que es establecer su autoridad. Ya la gente no se reconoce autoridad en el proceso. A ella también le daba el plus el rol que ocupaba. Como ella era la administradora del complejo de vivienda pública, los residentes le reconocían la autoridad de que esta es aquí la que reparte el bacalao, de que esta es aquí la que nos puede dar vivienda o nos puede quitar vivienda. Así que tiene una doble autoridad. Era la administradora, pero y cuando ella intervenía como mediadora, ya tenía ese reconocimiento de que tenemos que por ahí fluir y cooperar porque las consecuencias nos pueden afectar. Es como la mediación comunitaria, que siempre hemos hablado que la mediación comunitaria, el mediador debe conocer a la comunidad, no como en otros escenarios que hemos hablado que no necesariamente el mediador
tiene que conocer a las partes o a la comunidad, sino que el mediador es una figura externa, ajena al conflicto, que va a facilitar un proceso de diálogo o un proceso de negociación. En vivienda pública se trata de una comunidad. Es como hablar de la escuela, es como hablar del barrio. Estamos necesitados de conocer cómo funciona esa comunidad. Ella dice que una de las herramientas que utiliza es empezar como si no tuviese ningún conocimiento de lo que está pasando. Y a veces sabe lo que está pasando, sabe el historial y conoce cómo funciona, ¿verdad? Cada persona. Ya los aprendió a conocer. Pero ella se hacía la loca. Ella actuaba como, no sé lo que está pasando, pónganme en contexto, cuéntenme. Así que no daba nada por sentado, hacía preguntas, escuchaba, validaba los hechos con las propias partes. A veces le llegaba el bochinche, le llegaba la notificación de que ocurrió tal cosa y ni siquiera fue a solicitud o por boca de alguna de las partes, fue por un tercero. Así que ella validaba los hechos con las propias partes. Y estamos viendo acá elementos de lo que es la mediación. Entonces Linda nos lleva a detenernos y reflexionar. ¿Qué sucede cuando un mediador se aventura a apartarse de los modelos protegidos en el campo de la mediación? ¿Qué ocurre cuando trata de tomar en serio la idea de que la mediación puede operar en situaciones muy violentas y en las cuales puede resultar difícil permanecer distante y neutral? ¿Qué sucede cuando el mediador tiene poder de coerción sobre las partes, pero quiere actuar pacificando? Estas preguntas fueron parte de una reflexión que hacía Linda antes de verse sumergida en este estilo de trabajo. Fíjense que hablamos de los modelos de mediación, pero no quiere decir que son los únicos modelos existentes. La gente, así como en Puerto Rico, ¿no? Se criollizó un híbrido de los modelos de mediación, tanto el Harvard como el social, y también como el de Saracop y el transformativo, hace como un híbrido y se hace el modelo puertorriqueño de mediación. En otras partes del mundo también van adaptando los modelos y van adaptando las herramientas características de la mediación y lo hacen uno funcionable al escenario, a la población. Y la población de Linda era violenta. Y la población de Linda era retante. Nos presenta que la posibilidad de que podemos como mediadores elegir hacer una mediación genérica o podemos hacer una mediación pacificadora. Cuando hablamos de mediación o cuando ella habla de mediación genérica se trata de que ejercemos la mediación dejándonos llevar por las técnicas y las reglas básicas de la mediación, las que conocemos hasta ahora. Hay poco ajuste, aunque cambiemos el escenario o la naturaleza de la controversia, hay pocos ajustes a esas técnicas y reglas. A su juicio, esto puede hacer que la mediación no funcione, porque está de alguna manera de forma genérica aplicándose a una diversidad que dejamos atender esa diversidad. En cambio, ella dice que pudiéramos hacer una mediación pacificadora, que incorporemos lo que es ese desarrollo social, que la adaptemos a ese desarrollo social, que utilicemos, y es lo que ella hace, una mediación instantánea. Hablamos también de improvisar, no está muy lejos de esto de la improvisación, porque esto es, no lo vi venir y esto surgió la situación de ahora para ahora, espérate que tengo que soltar lo que estoy haciendo e intervenir. A eso ya le llaman una mediación instantánea y era mucho también de lo que ella hacía. Surgían situaciones y tenía que intervenir en el momento.
Ella entiende que hay mucho más que se puede enseñar y se puede modelar de la mediación. Reconoce que con una mediación pacificadora se corren riesgos. Y uno de los grandes riesgos es tu seguridad. También reconoce que esto puede tomar tiempo, porque transformar una situación, transformar a una persona, toma tiempo. Y hay que estar dispuestos a dar ese seguimiento. No es que vaya a ser nuestro escenario, el escenario que fue el de Linda, pero parte de los riesgos que ella corría una vez en una intervención que ella estuvo realizando con eh, miembros de la comunidad que ella administraba. Le dieron una pela. En otra ocasión la amenazaron. En otra ocasión la persiguieron. En otra ocasión le sacaron un arma de fuego y la amenazaron. Y ella estaba asumiendo y corriendo esos riesgos. Luego ella entiende que con el calentón, ¿verdad? Y atrevida que es, como ella se arriesgaba de esa manera. Y también los niveles de ansiedad o de estrés que tiene que el mediador manejar cuando está interviniendo en un espacio, escenario violento. Hablando de lo que es la mediación instantánea que ella nos presenta, ese improvisar, ella puede ser que de momento surgió la situación en el parking, puede ser que surgió la situación en un pasillo, puede ser que fue en la calle y ella interviene, interrumpe conversaciones o pelea y se mete. Así que no es lo mismo intervenir en conversaciones y espérate que aquí vengo yo a ver cómo resuelvo esto y hacemos las paces. Es un momento violento en el que ella está interviniendo y ella asume un riesgo muy alto. Ella descubrió en su práctica cómo era eso de llevar las aptitudes para la mediación genérica a un escenario en el que la violencia y la coerción estaban siempre presentes. Las reglas, la jerarquía y la manipulación también estaban ahí. Ella respetaba su intuición y utilizaba un lenguaje cortés, deferente y hasta terapéutico con gente que estaba siendo violenta con ella. Imagínate a alguien que está en plena pelea, en plena discusión, en pleno fogueo y de momento viene Linda y se interviene, se mete siendo cortés, deferente, terapéutica en un lenguaje corporal, sin manoteo, pacífica. La gente no sabía lo que era que no les gritaran, que no les juzgaran. Y ella les trataba con el respeto que probablemente nadie les trataba. Dijésense lo que se dijesen. Incluso gente que estaba hablando fuerte contra ella, o manoteándole, o diciendo, utilizando un vocabulario violento, ella siempre utilizaba un tono de voz terapéutico, un acercamiento, el lenguaje corporal. Ella quería, de alguna manera, esto sorprendía a la gente, porque la gente no estaba acostumbrada a que los traten así. Y de momento podía tener el efecto de que la gente bajara revoluciones y comenzaran por lo menos a ella a tratarle mejor, de forma más cortés o respetuosa. Así que yo modelo la forma en la que quiero que me trates. Y esto es un efecto, digamos, de transformación, de educación. Ella entendía muy bien el que esta población carecía de unas destrezas sociales que le impedían expresarse, hablar, incluso tener un vocabulario mejor. Ellos no podían darle lo que no conocían y estaba clara de eso. Así que reconoce que era espontánea, creativa, proactiva,
empática, incluso hasta espiritual. Utilizaba el humor. Dentro de todo este panorama violento en el que ella se manejaba, utilizaba el humor y les demostraba a estos residentes que se podía tomar las cosas en serio, pero siendo cortés y siendo también alegre. Linda intervenía sin que se lo pidieran. Ella le llamaba esto una intervención forzosa. Ella dice que las personas son más auténticas y revelan más información o más cosas cuando están como desorientadas. Así que intervenir sin que se lo esperaran, para ella era muy efectivo, porque la gente no estaba esperando que ella llegara o que ella interviniese y como que no estaban preparados para manejarlo, entonces podían ser más auténticas y revelarle más información. También para ella era importante interrumpir el ritmo de la violencia. De momento, digamos que lo fuéramos a ver de forma escalada, ella entendía que su intervención podía romper con lo que pudiese tornarse en algo mucho más violento e irreparable. Por ejemplo, si ya están hablando fuerte, si están gritándose, lo que puede venir detrás son golpes. Y si ya logra intervenir a tiempo, probablemente una persona no va a ser golpeada y otra persona no va a ser acusada de agresión. Ella relata una anécdota. Una vez estaba escuchando a una pareja peleando en su apartamento. Creo que ella estaba en el parking, dirigiéndose ya a su auto para irse. Y escuchó y fue a interrumpir para, para interrumpir la violencia. Y lo que se le ocurrió en ese momento fue tocar a la puerta y decir, pizza, delivery de pizza. Entonces, de momento, ¿verdad? Ella a las afueras de la puerta se hacía pasar como una vendedora de pizza. Y las partes que estaban peleando dentro del apartamento detenían la violencia y de momento los sacas de, de ese escenario, ¿no? De esa escalada de la violencia. Y probablemente lo que se preguntan inicialmente es, ¿qué rayos es esto? ¿Cómo que pizza? ¿Quién llamó a alguien de pizza? ¿Cómo que un vendedor de pizza? Se habrán equivocado. Entonces los distrajo de esa discusión, de ese proceso violento. Ella a veces lo que quería era lograr un momento de paz para las partes, que la violencia no se diese tal vez ese día. Idóneo hubiese podido ser que no se diese más la violencia entre esas partes, pero conocía que no necesariamente era la realidad de esa comunidad. Con lograr que no hubiese violencia, no se agredieran, ese día ella lo veía como un gran logro. En una ocasión logró que una pareja dejara de golpearse, al menos esa noche. Ella está ganando un tiempo en que las cosas se enfríen y a lo mejor en un seguimiento del siguiente día puede lograr que esa otra próxima noche tampoco se den. Y fíjense en que hemos hablado hasta ahora que la violencia no es mediable. Linda la mediaba. Ella entendía que en la comunidad que la que estaba trabajando, lograr que un día la gente no se golpeara podía lograr incluso salvarle la vida a alguien. Ella no planeó llegar a administrar este complejo. Ella no planeó mediar de forma instantánea. Ella no planeó, pero entendió que si llegó aquí fue por un propósito y iba a hacer lo que fuese posible para beneficio de esa comunidad. Así sea, lograr que una pareja no se golpeara. Ella está reconociendo también que ella tiene que asumir este rol porque las autoridades, digamos que o actuaban de forma discriminatoria contra esta población o no llegaban cuando los llamaban para atender las situaciones que se les reportaba. Y ella tenía que venir a suplantar una deficiencia del Estado. Somos nosotros con nosotros y cómo logramos en cierta manera la supervivencia. Y si por alguna razón las
partes, ¿no? Estos residentes había una intención de hacer las paces, con más razón ella mediaba. Si había controversias, por ejemplo, de identidad cultural y convivencia intercultural, también lo hacía. De hecho, ella reconoce que la mayor cantidad de controversias o diferencias en ese complejo se daban por la multiplicidad de culturas. Por lo que era en Hawái, hay diversas culturas que están conviviendo entre sí, dentro de lo que es el mismo Hawái, pero también los que son extranjeros que van a parar a Hawái. Y esta multiculturalidad por sí sola generaba unas controversias, así que ella conocía cómo manejarse, ¿no? En estas controversias, porque había sido, digamos, fue una extranjera que fue de pequeña a vivir a Hawái, creció en Hawái, aprendió a conocer la multiculturalidad de Hawái y era como algo bueno porque conocía cómo funcionaban, pero algo malo porque la veían como extranjera. En su caso, a ella le resultaba beneficioso dominar el dialecto coloquial del área. Digamos que se habla inglés, pero también se hablan otros idiomas típicos de Hawái. Y hay como unos dialectos que se dan entre culturas. Y ella los podía reconocer y los podía hablar. A las partes les resultaba curioso el que ella pudiese, cuando ellos hablaban en su dialecto, el que ella los pudiese entender y ella les hablaba en el dialecto. Como quien dice, no empiecen a hablar en dialecto porque yo los entiendo y también lo puedo manejar. Vamos a continuar dialogando, vamos a continuar moviéndonos en este diálogo y en lo que quiero que logremos, que sería una solución. Nos reconoce que hay algunas disputas que pueden ser menos predecibles, pero también nos reconoce que hay algunas que pueden ser muy peligrosas para el mediador. No quiere decir que el mediador tenga que estar de acuerdo con exponerse, con asumir ese riesgo. No tiene que hacerlo. Ella lo hizo, pero no quiere decir que porque ella lo hizo, otros tengan que hacerlo. Así que ya pasó de administradora del complejo a asumir una misión mucho más amplia. Ella combinó la administración con la pacificación. Ella estaba constantemente alentando a la gente a que utilizara en sus vidas las herramientas de pacificación. No le llamaba mediación, le llamaba pacificación. Ella confiaba en el modelaje. Con sus acciones demostraba que era posible ser pacífico en situaciones con carga emocional y espacios violentos. Ella era muy fiel creedora de que la paz se logra siendo pacíficos, no devolviendo golpes. Su conducta era el mejor recurso educativo que ella podía tener con esta población. La reconciliación involucraba algo más que la solución de disputas. Ella quería permitir a cada parte que se pudieran comprometer para evitar los problemas con ellos mismos, con el otro, ¿no? En un futuro. Ella actuaba con mucho ingenio, bajo unas presiones extremas. Enfrentaba la violencia como prueba de su carácter. Basaba su autoridad en reglas. Por ejemplo, ella le recordaba a la gente que ella era la administradora del lugar. Y como administradora podía intervenir. Y si no accedían a la intervención o a la pacificación o a la mediación, les podía. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Que sean expulsados de allí, que perdieran aquel hogar que tanto les costó lograr. Y esas reglas eran las reglas de convivencia del condominio, no el condominio, del espacio, del complejo de residencias. Habían unas reglas a seguir y en muchas ocasiones ellos estaban incumpliendo con esas reglas.
y cuáles eran las consecuencias de incumplir con esas reglas de convivencia en ese lugar. Ella lo utilizaba como un persuasivo. Y si no, pues cooperan, se tienen a las consecuencias. Esto permitía que la gente pudiera elaborar sus propias soluciones porque no querían perder sus privilegios o perder su residencia. Habían algunos que estaban incluso bajo monitoría de corrección o el equivalente a corrección allá. Así que ellos elaboraban sus propias soluciones. No querían perder su libertad incluso. Y tanto era el rol de Linda que ella no vacilaba si tenía que amenazarlos, si no llegaban a soluciones que puedan ser aceptables para ellos y para lo que es el complejo, para los demás. Consideraba que la familia era un obstáculo para lograr soluciones en algunos problemas. En su experiencia, la familia empeoraba la cosa. Con este tipo de comunidad, ella entendía que la familia estaba alentando a las partes a que se apartaran de soluciones. Digamos que en Arroyo Habichuela le echaban leña al fuego. En vez de que la familia pudieran concentrarse en soluciones, ayudar a su familiar a lograr soluciones, le estaban echando leña al fuego y no les resultaba a la familia un aliado del proceso. Más que aliado, veía en algunos casos a la familia como unos obstaculizadores. Así que el problema es entre A y B. No quiero a las familias en el escenario. Las familias no van a participar, las familias no van a intervenir o a contaminar esto. Si hay que usar su oficina para lograr la reunión, así se hace. Pero también nos reconoce que trabajar con el tema de la pacificación en espacios violentos, en este tipo de escenario, tiene un costo psíquico muy alto para el mediador. A ella le resultaba muy difícil permanecer centrada, calmada y conteniendo y teniendo, ¿no?, lo que es en medio de toda esta agresión. Y a veces se llevaba, ¿no?, toda esa carga emocional a su oficina, de momento no se concentraba para hacer otras tareas, ¿no? Porque lo que uno baja el golpe. A veces había tanta violencia inmersa, ¿no?, que ella temía por su seguridad. Y incluso cuando ella dejó este trabajo como administradora de este complejo, ella reconoce que tenía como un estrés postraumático y estuvo mucho tiempo que para llegar a su residencia, ella todavía miraba por el retrovisor a ver si la estaban persiguiendo. Ella reconoce que fue tan alto el costo, ¿no? No se arrepiente de la intervención que hizo, pero reconoce que el costo fue tan alto que ella no ha vuelto a mediar y se dedica a otra cosa totalmente diferente a lo que es la administración de complejos y a la mediación desde aquella experiencia. Los riesgos son altos. Así que este texto, aparte de los perfiles que habíamos discutido con anterioridad y los estilos de trabajo de estos 4 mediadores que les he presentado en esta ocasión, tiene ciertas conclusiones que son muy interesantes traer a colación. Las realidades de hacer que conversar de resultados. Y nos presenta que tanto la neutralidad, la imparcialidad, la autoridad para imponer ideas, la voluntariedad, la no coerción, el no lograr acuerdos, la autonomía de las partes pueden ser mitos de la mediación. Veamos esto en un poquito más de detalle. Quienes se salen de la norma de la mediación estructurada o genérica, como definía Linda, de esas prácticas estructuradas, no van a caer dentro de lo que ellos consideran mitos en la mediación. Hay un reconocimiento de que los mediadores no son homogéneos. Los mediadores se exponen a diferentes escenarios, a diferentes controversias, a diferentes tensiones. Y vamos a tener a los mediadores que son constructores del campo
Vamos a tener a los mediadores que son los profesionales, los que llevan a cabo la mediación y viven de la mediación y ejecutan o ejercen la mediación genérica. Pudiesen ser un poco flexibles, pero estamos dentro de lo que está definido por los modelos tal vez reconocidos. Y tenemos a los mediadores extraños, a los que ejercen la mediación sin necesariamente hacerlo según está definido, o que no eran mediadores y están haciendo mediación por su práctica, es el equivalente a una mediación. Tenemos que esos constructores del campo me van a definir lo que es la mediación y van a educar sobre lo que es la mediación. Vemos a unos extraños haciendo más mediación que aquellos que se educaron o formaron para ser mediadores. Y vemos por otra parte que la solución no es necesariamente el criterio primario mediante el cual los mediadores van a juzgar o juzgan si su contribución ha sido exitosa o no. Tenemos la visión transformadora, pero también tenemos una visión pragmática, que es la ordinaria. Cuando hablamos de mediación, tenemos que reconocer que existen diversos embarcamientos, organización de trabajo, estrategias, incluso prácticas. En este sentido, tenemos un marco de lo que es el acuerdo, pero también tenemos el marco de lo que es la comunicación. Son dos elementos importantes e indispensables en estos procesos. Algunos mediadores se inclinan a utilizar tácticas de presión y a torcer el brazo para movernos en ese proceso de comunicación que nos lleve a lograr acuerdos. Esto podría satisfacer las necesidades del mediador de venderse y demostrar sus destrezas. Hay que tener cuidado con eso para que no deje de atender lo que es más importante en este proceso: la gente, el problema, la solución. El que crea que mediar es fácil puede estar equivocado. La tarea del mediador puede ser muy estresante y pudiese añadir una tensión adicional cuando adaptamos, ¿no? Y la flexibilizamos a los diferentes escenarios en los que tengamos la oportunidad. Y si nos tocara, ¿no?, en un escenario similar a los que hemos discutido en este curso. Y no importa cuál sea nuestra escuela de formación, no hay mediadores genéricos. Los constructores del campo van a definir la mediación, van a hacer aportaciones a lo que es la práctica. Suelen a veces tener su agenda compleja y las partes pues tendrían que ajustarse a ellos. Me explico. Los constructores del campo también ejercen la mediación, pero tienen una vida muy complicada a veces en cuanto a disponibilidad de una agenda. Y en vez de estas personas poderse adaptar a la necesidad de la gente tiene que adaptarse a la disponibilidad de ellos. Pero tenemos los profesionales que son los que se dedican, viven de la mediación, trabajan full en esto de la mediación. Y ellos tienen que venderse a sí mismos, tienen que vender la mediación. Ellos tienen que enfrentar desafíos de credibilidad, de legitimidad. Ellos trabajan con diversos públicos y el público suele tener más casos, ¿no? Bueno, cuando están en el escenario público, perdón, en una agencia de gobierno, por ejemplo, suelen tener más casos de los que pueden manejar. A veces ser un mediador privado es más flexible y más cómodo, ¿no?, en cuanto al manejo y el tiempo para manejar un caso, que ser un mediador del tribunal, o un mediador de DACO, o un mediador de la Defensoría de las Personas con Impedimento, o cualquier otra agencia de gobierno que tenga mediación disponible. Puede ser que estas personas sean pocas a nivel isla, si lo vamos a ver a nivel Puerto Rico, y tengan más casos de los que responsablemente puedan trabajar y los tienen que trabajar. Así que un poco, ¿verdad?, el proceso pudiera ser atropellado para poder cumplir con todo el mundo. Pero tenemos a los extraños. ¿Y cómo le llaman, no?, en el texto? Esta gente no pretende ser profesional en el campo de la mediación. No pretenden dedicarse a esto, pero hacen mediaciones.
persiguen la paz, persiguen la armonía social, suelen ser ambiciosos con sus intervenciones y se decepcionan, ¿no? Si no logran ese bien común. Sus fracasos pueden incidir negativamente en lo que es la mediación o lo que vemos como la mediación o lo que la gente conoce como la mediación. Pueden pensar que son profesionales, ¿no? Y no necesariamente lo son. Y hay que tener un poco de cuidado con eso. La mediación puede ser un proyecto mucho más amplio que intente obtener cambios significativos en el nivel institucional, individual o en ambos. Los resultados no necesariamente van a alcanzar la transformación o trascendencia, pero la mediación es un momento dentro de lo que es la visión pragmática, donde las soluciones son efímeras, las partes vuelven a procesos contenciosos. Ahora bien, debido a las limitaciones del tiempo y los recursos, esto de retomar la posibilidad de hacer cambios importantes en la vida de las personas resulta, valga la redundancia, importante en nuestras posibilidades de mediar. Los mediadores no son, a conclusión de este texto, actores pasivos, son activos. Estamos creativamente, deliberadamente elaborando propuestas alternativas, intervenimos hasta donde no nos han llamado, ahí estamos presentes, elaboramos posibilidades, estamos haciendo más de lo que tal vez se hubiese esperado. Dentro de esas conclusiones que nos llevan a las realidades de hacer que conversar de resultados, si el mediador enmarca el proceso como conducente al acuerdo, se va a concentrar en descubrir los elementos de un trato posible e impulsar a las partes a aceptarlo. Esto implica, ¿no?, que todos aspiran a un acuerdo. Hay un reconocimiento de que los mediadores somos directivos, hay que ser expertos, somos persuasivos, somos influyentes. Podemos hacer sugerencias directas, podemos predecir los acuerdos, sabemos lo que debe suceder en muchas ocasiones, ¿verdad? Y ese desafío el desafío es que ocurra eso que debe suceder. Hacer preguntas hasta que encuentren, ¿verdad?, cómo dirigirlas a lo que es el acuerdo. Hacer preguntas es una forma de enseñarle a la gente, de apoderar a la gente. Pocas veces el mediador es imparcial, particularmente con quienes podría trabajar, nuevamente. Me explico. Se supone que el mediador es imparcial, pero en conclusión de este texto hay un reconocimiento de que particularmente los mediadores que trabajan en el área pública pudieran no ser imparcial, porque hay partes que continúan viendo. Y de momento al continuar viéndolos puede desarrollar cierta relación profesional que pudiese tal vez contaminar eso de la imparcialidad. O nuevamente traemos a colación el concepto de la imparcialidad redefinida, redistribuida. Si el marco en el que estamos es una mejor comunicación, el mediador se va a esforzar más en mantener a las partes en el proceso que puedan comprender mejor su conflicto. En ese sentido, el mediador no es un mensajero. El mediador no es pasivo, inactivo, ni desinteresado de los acuerdos. El mediador es influyente. Fomenta la comunicación para que se acerque a los acuerdos. Asiste a las partes a expresarse, que puedan definir sus problemas e identificar qué quieren hacer con ellos. Se concentra en cómo las partes se hablan entre sí. Y el peligro existente es que podemos pensar que necesitan comunicarse sin obstáculos. Y esto puede exponer a una parte ante la otra. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque habrá que saber cómo intervenir y manejarlo para que no ocurra. En cuanto a los profesionales, ¿verdad? El mercadear la mediación implica agradar al potencial cliente y a quienes
te podrían referir casos o recomendar casos. Y como la estoy mercadeando, tengo que lograr resultados positivos. Así que de momento por ahí la gente ejerce cierta presión de forma dirigida a lograr algún control para convencer a la gente que acuerden. En ese sentido, estamos hablando de cuando estamos haciendo persuasión para resolver. Utilizamos caucus para endurecer a una parte contra la otra intencionalmente. Por ejemplo, ¿tú estás seguro de que quieres ceder a lo que está planteando? ¿Tú has hecho el análisis de que puedes tener una mejor solución? ¿Tú has hecho el análisis, mejor consúltalo con alguien más? Y de momento es porque nos parece que es un injusto el acuerdo o que alguien está cediendo más que al otro. Y ahí esta práctica se da, que es debatible, que es cuestionable dentro de lo que conocíamos como la mediación. Esto se da. Así que si se da el caucus para endurecer a una parte con la otra, también se da ese caucus para persuadir y ablandar a una parte en el proceso y hacer las peticiones que también hace la otra parte. Concluyen estos teóricos que la mediación puede ser solitaria y difícil, que puede ser muy drenante, que puede ser muy frustrante, que puede ser agotante. No tiene que ser su experiencia, pero para ellos esto se trata de ayudar a personas cuya cólera o heridas emocionales son brutales, pero con quienes el mediador debe mantenerse controlado u ocultar sus propias reacciones dolorosas o iracundas. Y esto es un gran reto para las personas. Y, y hay un cúmulo que luego te sientes como drenado en este proceso. Y si no buscamos alternativas para poder manejar nosotros esto a nivel personal o emocional, entonces nos va a pasar factura como pasó con Linda. También mencionan o concluyen que los honorarios de los mediadores son inferiores a otras profesiones y trabajan en el mismo tiempo y con el mismo tiempo, ¿no? Con tiempo y con recursos limitados. Esto es bien interesante porque ellos concluyen que finalmente que estos mitos se convierten en lo que es la base de la selección y entrenamiento de los nuevos mediadores, perturbando así la práctica en curso. Nos dicen que es inevitable introducir sus propias agendas en los conflictos que se intervienen y que se emplea cierta presión y otras tácticas de manipulación. Así que, mitos o no, lo importante acá va a ser encontrar modos prácticos, flexibles, de conseguir que conversar de resultados. Y lo que funcione a unos no va a ser lo mismo que funcione a otros por el estilo de cada quien, por los riesgos que cada quien esté dispuesto a asumir, por la tipología de controversias que estén atendiendo y por los escenarios donde estemos trabajando la mediación. Cada quien llega a sus propias conclusiones. Importante será, sugerible, recomendable, leer los textos de las lecturas que les compartí para mayor comprensión de lo aquí compartido.